Estoy Una impresionada. niña grande que no se terminó su cena. Estoy llena. Bueno, te permito un dulce si te comes un bocado más. ¿Eso fue fácil? ¿Ves? Ten. Cariño. Ali, ¿qué te pasa, amor? ¿Te estás ahogando? ¿Sí? Por favor, denle un poco de espacio. Lee, haz algo. Haz algo. Haz ¿Puede algo. alguien ayudarnos? ¡Llamen a una ambulancia! Mira, papá, ¿sí? Bien, respira. Vas a estar bien. Tranquila, aquí estoy. No sé qué. Con cariño, permiso, solo- soy puede enfermera. respirar. Deprisa. ¡Rápido! Ali, tose para mí. Tose, Vamos. cariño. No Tose puede para mí, respirar. cariño. Lee. Cariño. Estoy agradecido por lo que esa mujer hizo esta noche. Obviamente. Cariño. Está Cariño. tosiendo. Ya está bien. Pero fue una coincidencia. No significó nada. Tenemos mucha suerte. Bien, no es suerte, es Jesús. Mamá, ¿Mm? ¿quién es Jesús? Jesús era un hombre, un gran hombre. Mi esposo y yo íbamos a cenar a otro restaurante hoy, pero algo me dijo que debía estar aquí. ¿Crees que no significa nada? Sé que no significa nada. ¿Sabes qué significa? Que pudimos haber perdido a Allison. ¿Sabes? Hemos hablado de Es Dios, como ¿no? cuando mamá y papá te leen cuentos en la noche, ya sabes. Los cuentos de hadas que te gustan. Bueno, creer en Dios es parecido a eso. Son cuentos muy lindos, pero nosotros somos ateos. Los ateos no creen en Dios. Creí que habíamos dicho que no la forzaríamos a nada. ¿Ella preguntó? Claro, mientras sea lo que nosotros creemos. ¿De verdad quieres volver a discutir esto, Liz? Te preguntaré algo. ¿Tú crees toda esa tontería de Dios? Vaya, sí que sabes conquistar a tu fuente. Unos fanáticos religiosos convencieron a Leslie. Temo que se haya unido a tu culto, así que si alguien quisiera hacer una investigación sobre el cristianismo, Ah, un ataque. ¿dónde empezarías tú? A menos que quieras 2 años de seminario, deberías ir directo a la yugular. La fe cristiana gira en torno a la resurrección de Jesús. Si no sucedió, es un castillo de arena. En el mejor de los casos, Jesús sería un rabino incomprendido. En el peor, un lunático martirizado. ¿Quién es el mayor experto en la resurrección? ¿Se levantó Cristo de entre los Doctor muertos? Gary Habermas. Debatió con Anthony Flew. Es uno de mis héroes. Está en Wisconsin, por cierto. Habrá un debate el fin de semana. ¿Wisconsin? ¿Quién iría a Wisconsin? Pero ¿no se da cuenta de que Gerd Ludemann, uno de los eruditos ateos más famosos del Nuevo Testamento, ahora cree que el relato más antiguo que se conoce de la resurrección se remonta a unos 2 años después de la crucifixión? ¿Quiere preguntarme algo, señor Strobel? Sí, bueno, leí su libro y hay algo que me llamó la atención. ¿Cómo alguien puede hablar de la evidencia histórica de la resurrección cuando esta es, por naturaleza, un milagro, no? Los milagros no pueden comprobarse científicamente. Correcto, pero no hace falta un milagro para probar la resurrección. Claro, pero las mismas personas que aseguran haberlo visto eran fanáticos religiosos. En mi profesión a esas personas las llamamos fuentes parciales. Bueno, a mí tampoco me interesa lo parcial, señor Strobel. Espere, entonces, ¿cuáles son los hechos, Dr. Habermas? La narración de la resurrección es más leyenda que historia. No según los registros históricos. ¿Sabía que existe un relato de testigos presenciales específicos que se remontan a unos pocos meses después de la resurrección? Dicha fuente también afirma que 500 personas diferentes vieron a Jesús al mismo tiempo. Pero una cosa es ser hipnotizado para hacer sonidos de animales y otra cosa es que 500 personas tengan el mismo sueño. No hablamos de décadas ni siglos después de la crucifixión, señor Strobel, sino de meses. Sinceramente, eso sería un milagro mucho más impresionante que la resurrección. Tomemos la Ilíada de ejemplo. ¿Es auténtica? Tan auténtica como la tierra macedónica de donde la desenterré. Ahora bien, la Ilíada fue escrita 800 años antes de Cristo. Sí. Esta copia griega está fechada en el tercer siglo DC. Solo existe una colección de escritos antiguos que tiene más copias autentificadas que la Ilíada. ¿Puede adivinar cuál es? Me dirá que es la Biblia. El Nuevo Testamento. ¿Y cuántas copias hay? Hasta la fecha, los arqueólogos han recuperado 5.843 manuscritos griegos del Nuevo Testamento. Son como 4 veces más que la Ilíada. El fragmento más antiguo del Evangelio de Juan
se encontró en el antiguo Egipto y se remonta al segundo siglo DC. Tengo unos de los fragmentos en mi colección. Es todo un tesoro, ¿verdad? Después del Nuevo Testamento y la Ilíada, los demás manuscritos no se les comparan. Solo existen 100 copias de Sófocles, 7 copias de las tetralogías de Platón y solo 5 copias de las obras de Aristóteles. Señor Strobel, soy médico y científico. Si Jesús se hubiera recuperado de sus heridas, esto resolvería el problema. Estas personas lo habrían visto sin problema, ¿no? Y he visto muchos fenómenos extraños en mi vida. Debe hablar con un doctor en medicina. Por supuesto. Pero la teoría del desmayo es basura. Basura. ¿Esa es una opinión médica? Los que creen en esa teoría tienden a ignorar el hecho de que Jesús fue flagelado antes de la crucifixión. Así que la flagelación en sí habría dejado a Jesús en estado crítico debido a una severa pérdida de sangre. Y por eso se desmayó bajo el peso de la cruz que los romanos le obligaron a llevar. Entonces, ¿es posible que Jesús sobreviviera el ser clavado en la cruz? Sí, es posible, pero eso no es nada en comparación con lo que sufre durante una crucifixión. El trauma de los músculos de su pecho le habrían cerrado los pulmones a la posición de inhalar. Así que para poder exhalar habría tenido que empujarse hacia arriba usando sus muñecas y pies clavados, raspando su espalda destrozada contra la madera de la cruz. Inevitablemente, Habría muerto, en teoría, pero recordemos que estos soldados no eran médicos, ¿sí? por supuesto, no eran médicos, eran asesinos, eran muy buenos en su trabajo. Tenían que serlo. Así que quizá lo bajaron de la cruz pensando que estaba muerto, pero de hecho no lo estaba. De la teoría del desmayo es esta. Cuando los soldados le clavaron a Jesús la lanza entre las costillas, sabe que salió sangre y agua, que ahora sabemos es una descripción de un derrame pericárdico debido a la muerte por asfixia. Esto no es algo que se pueda fingir. La crucifixión de Jesús es uno de los acontecimientos más atestiguados de la civilización antigua. Así que para responder a su pregunta, sí, es mi opinión médica que Jesucristo murió en esa cruz. Disculpe. ¿Asuntos jurídicos? ¿Lee Strobel? Él habla. Sí, soy Bill Craig. Iré directo al grano. Verá, he estado investigando sobre la supuesta resurrección de Jesús y quería compartir una teoría con usted. Quizá la razón por la que la tumba estaba vacía fue porque el cuerpo de Jesús nunca estuvo allí para empezar. Porque sabemos que los romanos solían lanzar los cuerpos de los crucificados a los perros, ¿no? Bueno, no hay evidencia de eso, pero sí hay registros concretos de que eso no pasó con Jesús. ¿Y qué registros son esos? De hecho, el registro documentado más antiguo dice que Jesús fue enterrado en una tumba y que los romanos permitían que algunas víctimas de crucifixión tuvieran un entierro. Quizá estamos tratando con los apóstoles más ineptos de la O historia. quizás documentaron lo que realmente ocurrió sin preocuparse por lo que pensarían los demás. Y sin una tumba vacía, usted y yo no tendríamos esta conversación. Pero aún hay otra cosa que no concuerda. Lo de todos estos supuestos testigos presenciales que dijeron que encontraron su tumba vacía. ¿Por el hecho de que todas eran mujeres? Sí, porque sabemos que según la tradición judía, las mujeres no eran consideradas testigos fiables, ¿no es así? Cierto, pero ¿por qué los 4 autores de los evangelios documentaron que fueron mujeres quienes lo hicieron? Si revisamos los evangelios, empezando con Mateo, sí. Mateo coloca a María Magdalena y otra María en la tumba. Pasamos al de Marcos y este añade a Salomé. Y según el de Lucas, también estaba María, madre de Santiago, y una mujer llamada Juana. ¿Qué es esto? Resulta imposible entender esto. Bueno, si usted fuera un judío del siglo I inventando esta historia, nunca diría que fueron mujeres. Después de que colocan a Jesús en la tumba, un grupo de mujeres van a visitarlo al día siguiente y descubren que el cuerpo no está. Pero, ¿y si la resurrección es uno de esos detalles históricos documentado erróneamente? ¿Cómo saberlo? ¿Cómo lo sabríamos? ¿Estudió usted Derecho? Sí, en Yale, sí. Entonces sabe que cuando la policía interroga a varios testigos en una escena del crimen, nunca esperan que los detalles secundarios sean congruentes siempre que el relato básico sea el mismo. Claro que hay discrepancias, pero eso no preocupa a los historiadores. ¿Por qué? ¿Por qué eso no? A mí me preocupa. Debería preocuparles a ellos. Porque el núcleo de la historia es el mismo en los 4. ¿Es verdad? Bueno, eso es exactamente de lo que hablamos aquí. La tumba vacía está basada en pruebas, ¿no es su especialidad? Así es. Déjeme preguntarle algo. ¿Realmente quiere saber la verdad o ya está convencido sin importar los hechos? Mire, doctor, soy periodista, ¿sí? Es mi trabajo retar suposiciones hasta que se demuestre lo contrario. Eso es lo que hago. Lo entiendo, pero ¿cuántas pruebas son suficientes? Oye, ¿podemos hablar un minuto? Oh, claro. Sí, solo quería decir que
que estamos agradecidos por lo que hiciste con Allison. Algunos de ustedes han tenido malas experiencias con la iglesia. Y lo entiendo. Las iglesias no son perfectas. La estás manipulando, la estás atrayendo a esto. Y sé cómo funciona esto. Ustedes tienen un mandato, ¿sabes? Los pastores no son perfectos. Yo sé que yo no lo soy. Pero eso no es Dios, sino la gente. Deben recaudar dinero, deben difundir la palabra de Dios y todo eso. Solo te hago saber que tendrías que buscar a alguien más para reclutar. Dios quiere ser su padre, para amarlos hasta que conozcan su promesa del paraíso, porque esta es la sola verdad de nuestra fe. Nadie le ha lavado el cerebro. Ella está buscando a Dios y yo solo trato de ayudar. Ella es vulnerable. Dios nos creó. Nosotros metimos la pata. Cristo pagó por nuestro desastre y lo único que debemos hacer es recibirlo. Tan sencillo como eso. Antes de irse, ¿puedo preguntarle algo? Claro. Es sobre su padre. ¿Cómo es su relación con él? Complicada. Déjeme adivinar. ¿Distante? ¿Fría? ¿No reafirma mucho o expresa amor? Culpable de todos los cargos. ¿Por qué? Imagino que como escéptico conoce a los ateos más importantes de la historia. Hume, Nietzsche, Sartre, Freud. Por supuesto, sí, son mis héroes. ¿Sabía que todos ellos tuvieron un padre que murió cuando ellos eran jóvenes, o los abandonaron, o que abusaron de ellos física o emocionalmente? En el mundo de la terapia se le llama herida del padre. No, no lo sabía. Ustedes y su Dios, ¿sabes? Se andan con rodeos, dan pruebas suficientes, mas no del todo concluyentes. Y rellenan los vacíos con, bueno, solo debes tener fe. Puras tonterías. No pierdes oportunidad para presumir del gran periodista que eres. Entonces, ¿por qué no puedes terminar este reportaje? ¿De qué estás hablando? Te voy a hablar sin pelos en la lengua. Uno de mis héroes es C.S. Lewis, un hombre que era escéptico al principio, como tú. Al final de su viaje, ¿sabes lo que dijo? Dijo, si el cristianismo es una mentira, eso no importa. Pero si es la verdad, no hay nada más importante en todo el universo. Padre, por favor, suaviza el corazón de Lee. Pon un nuevo espíritu en él. Sácale su corazón de piedra y dale un corazón de carne. La única manera de llegar a la verdad es con hechos. La fe cristiana gira en torno a la resurrección de Jesús. Si no sucedió, es un castillo de Solo arena. debemos demostrar que Jesús murió y que fue visto después. ¿Cómo puede estar seguro de la veracidad de esos manuscritos? Fragmentos del Evangelio. Existen 5.843 manuscritos. Evangelio de Juan, siglo II. Más copias auténticas del Nuevo Testamento que ningún otro documento antiguo. Pulmón derecho e izquierdo, aorta, esternón, lanza. Sí. Evidencia médica comprueba que Jesús murió en la cruz. Primeras referencias de Cristo escritas siglos después. Los primeros Crucifixión. registros dicen que fue enterrado en una tumba. La tumba vacía se basa en pruebas. Las Referencias históricas prueban que la tumba estaba La fe vacía. es la certeza de lo que no podemos ver. Cualquier historiador cuidadoso verá que el registro básico es consistente. Incluso Descubierto solo por mujeres. El Evangelio está lleno de inconsistencias. 500 personas vieron 500 a Jesús testigos al vieron a mismo Jesús tiempo. después de la crucifixión. Alucinación, gran milagro de la resurrección. Los discípulos Actas documentaron confiables. Voltaire, Sigmund Freud, historia de la religión. Sentí algo. Los detalles Se hace más difieren. real que cualquier otra cosa que haya sentido. No es posible. En esa cruz. Eso es algo que nadie puede mentir. Aún así requiere de un acto de fe. ¿Pero por qué lo hizo? Es muy sencillo. Por amor. Muy bien, Dios. Tú ganas. Las pruebas a favor de tu fe son más abrumadoras de lo que podría haber imaginado. Así que decidí dedicarme a probar que todo esto era un engaño. Bueno, mira esto. Todo esto, lo que he estado haciendo todo este tiempo, está todo aquí. Tenía que probar que era un engaño. Dios, pero no pude. No tengo idea de lo que estoy haciendo. Pero no puedo ignorar las pruebas. Y no lo sé todo. Nunca lo sabré todo.
Pero sé suficiente. Y lo creo. Y siento haber hecho sufrir a mi esposa, a toda mi familia. Pero creo que eres real. Y no sé lo que está por venir. No lo sé. No sé lo que significa. Solo sé que lo que quiero, quiero lo que está por venir. Así que hagámoslo.